¿Qué es la discapacidad auditiva? Escuchar es uno de los 5 sentidos que tenemos. Sin embargo, muchas personas nacen o adquieren una discapacidad auditiva por diversas circunstancias. Pero te has puesto a preguntar, ¿qué es en realidad una discapacidad auditiva? La discapacidad auditiva la podemos entender como la falta, disminución o pérdida de la capacidad para oír en algún lugar del aparato auditivo, y no se aprecia porque carece de características físicas que la evidencian. Sus causas pueden ser congénita, hereditaria o genética, siendo esta la más importante y poco predecible. También se adquiere por problemas de partos anormales, causa fetal o materna, por otitis media o meningitis bacteriana, que producen un deterioro paulatino de la audición o por ruidos de alta intensidad. La discapacidad auditiva es un déficit total o parcial en la percepción que se evalúa por el grado de pérdida de la audición en cada oído. Las personas con esta discapacidad se distinguen entre sordas e hipoacúsicas. Las sordas poseen una deficiencia total o profunda. Las hipoacúsicas poseen una deficiencia parcial, es decir, que cuentan con un resto auditivo en el cual puede mejorar con el uso de audífonos. La discapacidad auditiva aparece como invisible, ya que no presenta características físicas evidentes. Se hace notoria fundamentalmente por el uso del audífono, y en las personas que han nacido sordas o han adquirido la pérdida auditiva a muy temprana edad por el modo de habla. Clasificación y causas. Según su origen, las podemos clasificar en genéticas, que son hereditarias, adquiridas, que es donde la discapacidad se adquiere durante alguna etapa de la vida, o congénitas. Estas a su vez se clasifican en prenatales, por alguna enfermedad que la madre adquirió durante el embarazo, y perinatales, adquiridas por traumas del parto, partos prolongados, anoxias y prematuras. La discapacidad auditiva no viene acompañada necesariamente de otra discapacidad, lo que destierra el mito de que las personas sordas tienen un intelecto menor. La edad de comienzo de la sordera es un factor a tener en cuenta. Por eso se divide en congénita del nacimiento a los 3 años y después de los 3 años. Las personas que adquieren la discapacidad después de los 3 años pueden recordar la lengua oral, es decir, que su competencia lingüística podrá ser enriquecida a partir de la experiencia acumulada. Otro factor que va a influir en la adquisición del lenguaje y desarrollo de su intelecto es que la sordera no esté acompañada de otro trastorno o patología asociada. Tipos de pérdida auditiva. Hay muchos tipos diferentes de pérdida auditiva, y solo un profesional podrá identificar qué tipo de pérdida auditiva puede tener usted o un ser querido. Pérdida auditiva conductiva. La pérdida auditiva conductiva es uno de los tipos más comunes de pérdida auditiva, y tiene un lugar en el oído externo o medio. A menudo resulta de un bloqueo en el oído que dificulta que el sonido llegue al cerebro. Algunas causas posibles son oído de nadador, exceso de cera en el oído y agujeros repentinos en el tímpano debido a un ruido fuerte. La buena noticia es que la pérdida de audición conductiva suele ser tratable a través de medicamentos y a veces totalmente curable. Pérdida auditiva neurosensorial. La pérdida auditiva neurosensorial tiene lugar cuando hay daño en el oído interno. Típicamente se dañan los pelos diminutos del oído interno que conducen el sonido en la cóclea. Sin embargo, también puede ser causado por daño a los nervios que llevan el sonido al cerebro. Algunas causas posibles son envejecimiento, factores genéticos, fármacos de quimioterapia y exposición repetida a sonidos fuertes. Una persona con pérdida auditiva neurosensorial puede ser tratada con tecnología que mejora la capacidad auditiva, como los audífonos. Pérdida auditiva mixta. La pérdida auditiva mixta es una combinación de los otros dos tipos de pérdida auditiva. Mientras que la parte conductiva de la pérdida auditiva puede ser tratable médicamente, la parte neurosensorial normalmente requerirá tecnología de amplificación. Lengua de señas. Es una lengua natural de expresión y configuración gestoespacial y percepción visual, gracias a la cual las personas sordas pueden establecer un canal de comunicación con su entorno social, ya sea conformado por otros individuos sordos o por cualquier persona que conozca la lengua de señas empleada. Mientras que con el lenguaje oral, la comunicación se establece en un canal vocal auditivo, la lengua de señas lo hace por un canal gesto-viso-espacial.
Su principal característica es que utiliza signos que se realizan con las manos, en combinación con la expresión gestual y corporal. Dichas combinaciones, cabe señalar, se expresa la gramática y la sintaxis propias de la lengua. El significado dependerá de la forma que adopta la o las manos al realizar el signo, el lugar en el que se realiza el movimiento y su velocidad, la orientación de la palma de la mano y la expresión facial o corporal que acompaña el signo. La discapacidad auditiva tiene efectos importantes en las etapas tempranas de la vida de un niño o niña, ya que afecta su pensamiento, habla, lenguaje, conducta, desarrollo social y emocional, así como su desempeño laboral y escolar. Por ello, es importante que como sociedad estemos atentos para detectar en etapas tempranas de la vida de un menor si escucha o no, porque de lo contrario no podrá desarrollar un lenguaje que le permita comunicarse con quienes le rodeen.